Hubo un momento en la historia donde decidimos que la naturaleza era un estorbo. Sí, ese detalle verde que hoy intentamos desesperadamente reinsertar en nuestras ciudades. Primero la arrancamos, la domesticamos, la encerramos en macetas y luego tuvimos la brillante idea de venderlo como un lujo, algo nuevo, revolucionario y digno de certificaciones, buenos renders y nombres en inglés. Lo tratamos como si fuera algo que tenemos que volver a integrar, como si en algún momento hubiera sido opcional, pero no es así. Durante la mayor parte de nuestra historia, la vegetación no fue un elemento del diseño, fue el diseño mismo. Definía dónde construir, cómo orientarnos, cómo protegernos del clima y cómo vivir, y en algún punto decidimos ignorarla. Hoy, cuando hablamos de arquitectura verde, de biofilia o de sostenibilidad, en realidad no estamos inventando nada nuevo. Estamos intentando recordar algo que ya sabíamos, porque tal vez el problema nunca fue cómo integrar la naturaleza en la arquitectura, sino en qué momento nos convencimos de que podíamos vivir sin ella. Por eso, desde este lado de la cámara, te habla el arquitecto Leonardo Hernández. Durante mucho tiempo pensamos que poner plantas en un espacio era decoración, un gesto estético, algo para que se vea bonito, pero la realidad es otra. Cada árbol, cada jardín, cada decisión vegetal es una decisión biológica. La botánica define qué crece, cómo crece y cómo interactúan con el espacio. No es lo mismo un árbol que da sombra en verano y deja pasar el sol en invierno que uno que bloquea la luz todo el año. Pero las plantas no existen solas, y ahí entra la ecología, recordándonos que todo está conectado: el suelo, el agua, el clima, las personas. Diseñar con vegetación no es acomodar elementos, es intervenir sistemas vivos. Y luego, por supuesto, algo que durante mucho tiempo ignoramos: la psicología ambiental, que demuestra que la naturaleza reduce el estrés, mejora la concentración y cambia la forma en que habitamos el espacio. No es percepción, es biología, y esa conexión tiene nombre: biofilia. La idea de que no solo queremos naturaleza, la necesitamos. Y ahora el diseño empieza a ir más allá con la biomimética, que ya no busca integrar la naturaleza, sino aprender de ella, entender cómo funciona y diseñar con esa lógica natural. Todo esto apunta a lo mismo: dejar de ver la vegetación como un accesorio y empezar a entenderla como parte de un sistema. Porque al final lo que hoy llamamos sustentabilidad no es más que eso: diseñar sin romper aquello de lo que siempre hemos de depender. En la era prehistórica, el diseño de paisaje no consistía en jardines ornamentales como los conocemos hoy, pero sí en una intervención funcional del entorno natural. Sabíamos qué plantas curaban, cuáles nos alimentaban y cuáles eran peligrosas. Los primeros jardines eran zonas cercanas a los asentamientos donde los grupos humanos recolectaban y cuidaban especies esenciales para su propia supervivencia, como alimentos y medicinas. Poco a poco comenzó una selección consciente, favoreciendo aquellas plantas que daban frutos, semillas, vegetales y recursos. Y así, sin saberlo, estábamos dando inicio a la agricultura y a la primera transformación intencionada del paisaje. Con el surgimiento de las primeras civilizaciones, la vegetación combinaba funcionalidad, simbolismo religioso y estéticos, creando oasis artificiales ordenados, caracterizándose por la geometría y el uso de plantas ornamentales y frutales, buscando frescura y contemplación. Mesopotamia probablemente fue una de las primeras en entender que modificar el paisaje también era una forma de poder, y es aquí donde aparecen los jardines colgantes de Babilonia. Aunque aún existe debate sobre si realmente existieron como los imaginamos hoy, la idea detrás de ellos ya era revolucionaria, porque podía integrar arquitectura, ingeniería y el mundo natural en una misma estructura, y eso, tan solo pensarlo, ya es fascinante. Ellos se destacaban por la creación de oasis artificiales en zonas áridas, funcionando como paraísos terrenales o jardines de placer para la élite. Para los persas, un jardín era la representación del Pairadaesa, y tiene sentido, porque vivir entre regiones áridas y desérticas convirtió el agua, la sombra y las plantas en algo mucho más valioso que la decoración. El diseño más emblemático es el Chahar Bagh, o 4 jardines. Era un diseño dividido en 4 partes
mediante canales de agua o senderos, y dentro de él absolutamente todo tenía intención. Los árboles, el agua, las flores y los reflejos amplificaban la arquitectura. Era un diseño natural totalmente sensorial, siempre incluyendo pabellones centrales o estructuras que permitieran disfrutar de la sombra y las vistas del jardín desde el interior. Para los egipcios, el diseño natural nació de la necesidad de domesticar el entorno árido, creando oasis artificiales basados en el rigor geométrico y la dependencia vital del río Nilo. En medio del desierto, donde el paisaje podía parecer hostil e infinito, los jardines adquirieron un significado profundamente espiritual. Los jardines egipcios eran geométricos, simétricos y cuidadosamente organizados. Incorporaban estanques, palmeras, papiros y flores de loto, no solo por su estética, sino por lo que les representaban esas plantas. Para los griegos, la naturaleza no era algo que debía dominarse por completo, era algo que debía comprenderse. A diferencia de otras civilizaciones donde el paisaje representaba poder o control, en Grecia comienza a surgir una visión mucho más filosófica, la búsqueda de armonía entre el ser humano, el espacio construido y el entorno natural. La vegetación ya no solo tenía una función práctica o religiosa, también comenzaba a relacionarse con el conocimiento, la contemplación y el bienestar. Los jardines griegos se desarrollaban principalmente en tres tipologías. Los primeros, los jardines públicos y académicos, eran espacios diseñados para la enseñanza y la reflexión, caracterizándose por senderos con sombra, estoas, esculturas y fuentes. Después estaban los jardines sagrados y templos, como los ninfeos, bosques y huertos dedicados a las deidades, donde naturaleza y espiritualidad seguían profundamente conectadas. Y finalmente los jardines privados y domésticos, que generalmente se ubicaban en el peristilo, espacios interiores reservados para la élite, donde se concebían plantas ornamentales, viñedos y árboles frutales con fuentes y zonas de sombra pensadas para el descanso y la contemplación. Pero quizá lo más importante es que los griegos comenzaron a relacionar directamente el entorno natural con la salud humana. Hipócrates estudiaba cómo el clima, el agua, los vientos y el territorio influían en el cuerpo y la mente, entendiendo que el ambiente podía afectar profundamente a la vida humana. Aristóteles recopiló información sobre especies vegetales y animales del mundo conocido, diferenciando por primera vez plantas con flores y plantas sin flores. Más tarde, Teofrasto de Ereso escribió obras fundamentales como De Historia Plantarum y De Causius Plantarum, donde describió cientos de especies y estudió cómo crecían e interactuaban con el entorno, siendo él considerado como el padre de la botánica. Por primera vez en la historia, las plantas dejaban de entenderse únicamente por intuición y comenzaban a estudiarse como ciencia. Roma transformó completamente la relación entre arquitectura, paisaje y naturaleza, volviéndose confort, lujo y poder. Al principio existía el hortus, un pequeño jardín doméstico influenciado por la horticultura, donde se cultivaban hierbas, frutas y plantas medicinales, pero conforme Roma expandió su territorio y absorbió influencias griegas y persas, el jardín comenzó a adquirir una dimensión mucho más amplia y compleja. Los romanos transformaron el núcleo central de la vivienda en el viradarium y posteriormente el peristilo, jardines interiores rodeados de columnas donde la vegetación se convertía en el centro visual y sensorial de las casas. Los romanos integraban fuentes, estanques, esculturas, árboles y senderos como parte de una experiencia espacial cuidadosamente diseñada, convirtiéndose en un símbolo de prestigio social y refinamiento cultural. En la época romana surge también el arte de podar árboles y arbustos para crear formas geométricas y escultóricas, llamada arte topiaria. El jardinero Gaius Matius popularizó esta técnica para recortar arbustos, mientras que autores como Plinio el Joven describieron detalladamente estas esculturas vegetales en sus cartas. Paralelamente, Roma también expandiría el estudio científico de las plantas. Dioscórides,
Durante el siglo I después de Cristo escribió De Materia Medica, una obra monumental donde clasificó alrededor de 600 plantas según sus propiedades medicinales. Poco después, Plinio el Viejo desarrollaría Naturalis Historia, dedicando gran parte de sus volúmenes al estudio de la vegetación y el mundo natural. Y mientras todo esto ocurría, Vitruvio ya estudiaba cómo el clima, la orientación solar, los vientos y el territorio afectaban directamente el confort humano, entendiendo que una construcción debía responder activamente a su entorno natural, porque para los romanos naturaleza y arquitectura nunca fueron cosas separadas, eran parte de una misma experiencia de habitar. Más adelante, y aunque en la Edad Media no destacó por grandes avances en los jardines, pudo transformar su significado, convirtiéndolo en contemplación y espiritualidad. Mientras Europa atravesaba guerras e inestabilidad, los monjes preservaban antiguos conocimientos sobre plantas y medicina herbal. Más tarde, con las cruzadas y el contacto con Oriente, introducirían nuevas especies de flores y vegetación, enriqueciendo los jardines medievales, que comenzaron a combinar funcionalidad con una creciente búsqueda de belleza. Lo que más sobresale en esta época son los hortus conclosus, pequeños jardines privados usados para el esparcimiento y la meditación de la nobleza. El hortus medicus, espacio especializado en el cultivo de plantas medicinales y aromáticas, y el claustro monástico, considerado el corazón del monasterio, donde una fuente o pozo central organizaba un espacio pensado para la oración y el silencio. Cada uno de ellos reflejaba una visión del jardín como un pequeño Edén terrenal. Con el Renacimiento, Europa redescubre el pensamiento clásico de Grecia y Roma, y con ellos aparece una nueva obsesión por la geometría, la perspectiva y la proporción. En Italia, entre el siglo XV y XVI, surge el concepto del locus amoenus, un tópico literario clásico que describiría un entorno natural idealizado, un jardín de ensueño compuesto por sombra, flores, aromas y la música del agua, diseñado para crear una experiencia visual armónica y emocional. Los jardines renacentistas florecieron impulsados por las familias adineradas como los Medici, quienes retomarían textos de la antigüedad clásica. A partir de aquí, el jardín comenzaría a diseñarse para el placer visual, el ocio y la contemplación del paisaje. Las villas italianas utilizaban terrazas en laderas para conectar la arquitectura con el valle, incorporando escalinatas monumentales, balastras, esculturas mitológicas, grutas artificiales y complejos sistemas hidráulicos. El agua dejaba de ser únicamente funcional y comenzaba a convertirse en un espectáculo. Y por supuesto, aparece la época dorada del arte topiario. Pero si el Renacimiento buscaba armonía, el Barroco llevó esas ideas al extremo. Durante el siglo XVII y XVIII, especialmente en Francia, el jardín se transformó en una demostración absoluta del poder político. La naturaleza comenzó a organizarse mediante simetrías gigantescas, ejes infinitos, sistemas hidráulicos monumentales y una topiaria perfectamente controlada. Aparecen entonces los parterres de Broderly, composiciones ornamentales formadas por setos bajos y recortados que imitaban los patrones del bordado y el encaje. Estos diseños estaban pensados específicamente para contemplarse desde terrazas o desde las ventanas superiores de los palacios, transformando el paisaje en una composición casi pictórica. Fue Claude Mollet quien ayudó a desarrollar este estilo, pero sería André Lenettre quien lo llevaría a su máxima expresión en el Palacio de Versalles, convirtiendo el jardín en una herramienta de propaganda visual donde cada eje, fuente y árbol demostraban el dominio absoluto del hombre y del rey sobre la naturaleza. Después aparece el rococó, una reacción más íntima y ornamental frente a la monumentalidad barroca. Los jardines reducen su escala y comienzan a enfocarse más en la experiencia emocional y sensorial. Surgen estanques decorativos, canales, grutas artificiales y espejos de agua diseñados para generar reflejos, sonidos y atmósferas relajantes. Y así, poco a poco, el jardín empieza a integrarse también a villas y residencias privadas, dejando de ser exclusivo de palacios
imperios y monarquías. Y mientras el paisaje evolucionaba como arte, paralelamente ocurría algo igual de revolucionario. La botánica comenzaba a consolidarse como una ciencia. A partir de las exploraciones marítimas y el intercambio global de especies, Europa comenzó a traer plantas de Asia, de África y de América, transformando por completo el conocimiento vegetal. Los primeros jardines botánicos y herbarios científicos permitieron estudiar, clasificar y experimentar con nuevas especies. Es aquí donde figuras como Carl Linnaeus desarrollan el sistema moderno de clasificación biológica, organizando científicamente el mundo vegetal y cambiando para siempre la manera de entender la naturaleza. Y justo cuando parecía que Europa había perfeccionado el control geométrico del paisaje, Inglaterra rompe completamente con esa lógica. Durante el siglo XVIII nace el jardín paisajista inglés, impulsado por figuras como Capability Brown, William Kent y posteriormente Humpty Repton. A diferencia de los jardines franceses, aquí la naturaleza debía parecer libre, espontánea y salvaje, aunque en realidad estuviera cuidadosamente diseñada. Surge el jaja, una trinchera oculta que funcionaba como barrera invisible que permitía una visualización ininterrumpida del paisaje. Este recurso fue descrito formalmente por Antoine-Joseph Dasselier en este escrito. La théorie et la pratique du jardinage. Más adelante, figuras como William Gilpin impulsaron la idea del paisaje pintoresco, popularizando puentes, ruinas, kioscos, lagos y senderos fingidos, diseñados para provocar reflexión filosófica y emoción en el paseante. En 1770, Thomas Whately publica Observation of Modern Gardening, una obra fundamental donde analiza cómo el recorrido, las vistas, la vegetación y la composición del paisaje puede influir directamente en las emociones humanas. Y quizá eso es lo más interesante de toda esta era moderna, porque fue precisamente durante esta época que mientras Europa conquistaba territorios y explotaba ecosistemas alrededor del mundo, fue también cuando comenzó a idealizar la naturaleza dentro de jardines perfectamente controlados. Literalmente destruíamos paisajes reales mientras construíamos versiones perfectas de ellos. Y aunque el término arquitectura del paisaje todavía no existía oficialmente, el pensamiento paisajístico moderno ya había comenzado, y por primera vez en la historia, el paisaje dejaba de ser únicamente naturaleza para convertirse también en una disciplina del diseño. Pero toda aquella obsesión por controlar y perfeccionar la naturaleza cambiaría drásticamente con la llegada de la revolución industrial. Durante el siglo XIX, las ciudades comenzaron a llenarse de fábricas, humo, carbón y hacinamiento. El paisaje, que durante siglos había sido símbolo de belleza, contemplación y poder, empezó a desaparecer detrás del hierro, el concreto y la contaminación. El aire tóxico, los ríos contaminados, el ruido de las máquinas, la sobrepoblación transformaron la experiencia urbana en algo profundamente agotador. Y fue justamente ahí, en medio de ese caos industrial, cuando comenzamos a entender cuánto necesitamos los espacios verdes. Nacieron los primeros parques públicos modernos como herramientas de salud y bienestar para la población, y es aquí donde también aparece oficialmente la arquitectura del paisaje como una disciplina profesional impulsada por figuras como Frederick Law Olmsted, que fue considerado el padre del paisajismo y fue el diseñador de Central Park. Paralelamente, Ebenezer Howard propuso el concepto de ciudad-jardín, intentando reconciliar nuevamente la ciudad industrial con la naturaleza mediante comunidades verdes, autosuficientes y menos contaminadas. Debido a la industrialización, surgieron las primeras ideas de urbanismo verde, parques urbanos y ciudades jardín, intentando reconciliar nuevamente al ser humano con la naturaleza que él mismo había comenzado a destruir. Después de la revolución industrial, las ciudades habían comenzado a volverse densas, contaminadas y profundamente desconectadas de la naturaleza. Durante el siglo XX, entre guerras mundiales, crisis económicas y una acelerada expansión urbana, arquitectos y urbanistas comenzaron a preguntarse cómo podemos devolver la calidad de vida a ciudades cada vez más caóticas e industriales.
y se empieza a entender el paisaje como una necesidad social, sanitaria y emocional. Las vanguardias modernas comenzaron a rechazar la ornamentación excesiva y los estilos históricos. Para muchos artistas y arquitectos modernos, aquellos grandes jardines aristocráticos, inspirados en el siglo XVIII, ya representaban el mundo viejo, elitista y artificial. En 1919, movimientos como la Bauhaus impulsaban diseños más simples, funcionales, en donde los espacios abiertos tomarían más relevancia. Henry Moore describiría que un jardín es una expresión del significado de la vida, un estímulo más para poner un mayor empeño en vivir. Más adelante, figuras como Christopher Tunnard comenzarían diseños de jardines para la vida moderna y para la gente común. En su libro Garden in the Modern Landscape, redefiniendo por completo el paisaje. En 1920, Naum Gabo publica su manifiesto realista, influenciando la visión moderna del espacio, incluyendo la forma de entender el jardín. Poco después, arquitectos como Eliel Saarinen comienzan a hablar de regresar a la naturaleza de los materiales y utilizarlos de forma simple y sincera. Figuras como Le Corbusier imaginarían ciudades verticales rodeadas de grandes áreas verdes. Su idea era liberar suelo para devolverla a la naturaleza, pero irónicamente muchos de esos proyectos terminarían produciendo ciudades frías y desconectadas de la experiencia humana. En contraste, Frank Lloyd Wright desarrollaba la arquitectura orgánica, proponiendo que en las construcciones debían integrarse al paisaje en lugar de imponerse sobre él, haciendo que el entorno natural formara parte activa de la experiencia espacial. Paralelamente, urbanistas como Patrick Geddes daría algunas de las primeras bases de la planificación ecológica moderna, y más adelante Ian McHarg revolucionaría el urbanismo y el paisajismo con una visión ecológica, entendiendo que las ciudades debían diseñarse respetando los sistemas naturales del territorio. En este punto, la arquitectura moderna comenzaba a entender que los jardines y el mundo natural influían directamente en la salud física y emocional de las personas, y junto con la globalización, el avance hacia el diseño de jardines comenzaría a mezclar cultura y tradición de Europa, de Asia, de África y de América. El siglo XXI dejó atrás la idea de jardín como simple decoración para convertir el paisajismo en una disciplina ligada a la ciencia, a la ecología y a la salud humana. Las crisis climáticas, el crecimiento acelerado de las ciudades y el aumento de problemas relacionados con la salud mental cambiaron por completo la manera en que entendemos la naturaleza dentro de un espacio construido. Ya no se trataba solo de poner plantas, sino de crear sistemas capaces de regular temperatura, capturar agua, filtrar contaminación, aumentar biodiversidad y mejorar el bienestar físico y emocional de las personas. Conceptos como la biofilia, impulsados por Edward Wilson, planteaban que los seres humanos poseen una necesidad biológica de conectar con la naturaleza. Paralelamente, disciplinas como la neuroarquitectura comenzaron a estudiar cómo la vegetación, la luz natural y los espacios abiertos afectan directamente el estrés, la ansiedad y la salud psicológica. El paisajismo contemporáneo comenzó a apoyarse en pilares como la resistencia climática, la biodiversidad nativa y el diseño sustentable, surgiendo así jardines secos o xerófitos, jardines de lluvia, huertos urbanos, muros y techos verdes, diseñados para enfrentar sequías, reducir calor y reintegrar la naturaleza dentro de ciudades cada vez más densas. Diseñadores como Gilles Clement o Piet Oudolf comenzaron a proponer paisajes más libres y ecológicos inspirados en ecosistemas reales, mientras que proyectos como High Line en Nueva York demostrarían cómo antiguas infraestructuras industriales podían transformarse en enormes parques urbanos. Al mismo tiempo, jardines zen, jardines terapéuticos, espacios de meditación, de contemplación y sistemas de permacultura comenzarían a mezclarse con la tecnología, el urbanismo y la arquitectura, convirtiendo el paisaje contemporáneo en una combinación entre ciencia, sostenibilidad y bienestar humano. Hoy en día, la tecnología también ha transformado por completo el diseño del paisaje, desde grandes planes urbanos hasta jardines domésticos. Ahora es posible modelar espacios digitales
digitalmente antes de construirlos, analizar la iluminación, el consumo hídrico, especies y el comportamiento climático mediante software especializados y herramientas interactivas. Aplicaciones como My Garden permiten visualizar y planificar jardines desde casas, mientras tecnologías como el modelado 3D, los sistemas de riego inteligentes y el análisis ambiental han convertido el paisajismo contemporáneo en una disciplina cada vez más precisa, eficiente y sustentable. Nunca habíamos hablado tanto sobre sostenibilidad, bienestar y conexión con la naturaleza, y rara vez nos detenemos a pensar qué significa realmente convivir con ella. Quizá porque el jardín contemporáneo ya no siempre representa una relación real con el paisaje, sino una versión controlada, domesticada y estéticamente aceptable de la naturaleza. Una naturaleza que no incomoda, que no ensucia y que no invade. Una naturaleza diseñada para coexistir con el ritmo acelerado de las ciudades y el consumo moderno. Y es extraño pensarlo. Durante miles de años, los jardines fueron alimento, medicina, un refugio espiritual, símbolo de cosmos o espacio de contemplación. Hoy muchas veces se convierte en decoración, marketing o simulación ecológica, como si intentáramos reconstruir pequeños fragmentos de un mundo natural que nosotros mismos destruimos. Tal vez por eso el paisaje contemporáneo produce una sensación tan contradictoria, porque mientras más crecen las ciudades, más necesitamos insertar vegetación dentro de ellas para soportarlas emocionalmente, como si el ser humano hubiera descubierto demasiado tarde que nunca estuvo diseñado para vivir completamente separado de ella. Y quizá la pregunta más incómoda no es cómo diseñamos jardines, sino por qué lo necesitamos tanto ahora, porque tal vez los jardines contemporáneos no hablan realmente de un amor por la naturaleza, sino de nostalgia. Nostalgia por una civilización que paseó siglos intentando dominar el mundo natural y que ahora intenta desesperadamente recordar cómo era sentirse parte de ella. Y así concluimos este video. Si te gustó y quieres seguir descubriendo cómo la arquitectura, las ciudades y el diseño terminan explicando quiénes somos como una civilización, suscríbete al canal. Déjame en los comentarios qué tipo de jardín tienes tú o cuál te gustaría tener y dime, ¿tú crees que realmente estamos reconectando con el mundo natural? Dale like y compártelo. Me ayudas muchísimo a que este contenido pueda llegar a más personas y podamos empezar a ver la arquitectura con una nueva visión. Y recuerda que la naturaleza no necesita de nosotros para existir, pero nosotros siempre vamos a necesitar de ella para vivir. Cambio y fuera.